Muy buenas, hoy es día de bancos centrales, desde luego, porque ya hemos tenido la decisión del Banco de Inglaterra y próximamente a las 2:15 tendremos también la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Una de las cuestiones claves también en esas decisiones de tipos de interés es, bueno, la inflación por supuesto, pero también cómo le afecta la subida de los salarios que estamos viendo. Y aquí, por cierto, en España, hace unos días Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, anunció una subida del salario mínimo interprofesional del 8% hasta los 1.080 euros al mes. ¿Cómo puede afectar esto a la economía, al empleo y también a la inflación? Bueno, se lo vamos a preguntar a Unai Sordo, que es secretario general de Comisiones Obreras, representante también de uno de los sindicatos más importantes en nuestro país y que ha estado en ese acuerdo que se ha firmado con el Gobierno para subir el salario mínimo en ese 8%. Bueno, Unai, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, bienvenido a Negocios Televisión. Encantado de estar aquí. Bueno, por supuesto que el salario mínimo interprofesional es uno de los temas de esta semana y esa subida del 8% ha sido un acuerdo al que se ha llegado por parte de los sindicatos con el Gobierno, una subida hasta los 1.080 euros al mes. ¿Qué le parece a Comisiones Obreras esta subida? Porque tengo entendido que estaba en la parte alta de la horquilla que se barajaba. Bueno, es una subida que prácticamente se sitúa en el objetivo de situar el salario mínimo interprofesional en el 60% de la media salarial, que es lo que recomienda la Carta Social Europea y que tiene que servir para impulsar los salarios que a partir de ahora tenemos que negociar en los 1.200, 1.300 convenios colectivos que toca renegociar en este año 2023, ¿no? Es una subida importante en un momento de inflación muy alta, como la que hemos vivido en el año 2022, para un salario que no deja de ser, no lo olvidemos, prácticamente un salario de subsistencia. 15.250 euros anuales, pues evidentemente apenas da para cubrir los gastos mínimos, ¿no? Pero que en todo caso es una buena noticia y que esperamos que impulse la subida del conjunto de los salarios en nuestro país y particularmente de los salarios más bajos, que están perdiendo poder adquisitivo real desde que comenzó la escalada inflacionista, ¿no? Bueno, en esa fotografía del acuerdo de la subida del SMI no se encuentra la patronal, que es algo que, bueno, viene siendo habitual en los últimos acuerdos también de cuando se habla sobre todo de salarios. ¿Qué lectura hacen ustedes desde Comisiones Obreras sobre la ausencia de la COE? Yo soy muy crítico con el hecho de que ni siquiera hayan acudido a la reunión, lo cual es un precedente, yo creo, bastante preocupante, porque creo que los agentes sociales tenemos un papel constitucionalmente otorgado que nos da luego la representatividad que en el caso de los sindicatos obtenemos en las elecciones sindicales y que nos mandata a formar parte de estos espacios de diálogo y de concertación social, ¿no? Que luego hubiera firmado o no el acuerdo, pues eso evidentemente es legítimo. Yo lo que creo que hay que trasladar una reflexión a las organizaciones empresariales es sobre la necesidad que tiene la economía española de que haya un alza generalizada de los salarios para evitar cualquier riesgo de desaceleración económica o de acercarnos a la recesión, ¿no? Yo creo que si se miran los datos de la última parte del año 2022, aunque los datos globales en términos de crecimiento económico son buenos, pero se apunta a una desaceleración que en buena parte está motivada por la caída del consumo interno y del consumo final de las familias, ¿no? Por tanto, creo que las empresas en España necesitan que haya una reactivación de los salarios, porque si no el riesgo de ralentización económica es mayor. Claro, una de las cuestiones principales cuando se habla de subidas del salario mínimo interprofesional es cómo afecta al empleo y de hecho esta pregunta pues hoy desde luego que tiene muchísima importancia porque hemos conocido datos de paro y de empleo también en España, que ha crecido ligeramente el paro y se han destruido 215.000 empleos en enero. ¿Cómo afecta, en visión del Sindicato de Comisiones Obreras, al empleo subir el salario mínimo? Porque hay datos que, por ejemplo, bueno, por supuesto utilizan como argumentos los que están en contra de esas subidas del salario mínimo interprofesional. Por ejemplo, cito un informe del Banco de España que decía que por cada 1% que subía el salario mínimo interprofesional se producía un menor incremento de trabajadores afectados entre 0,3 y 0,5%. ¿Ustedes creen realmente que las subidas del salario mínimo interprofesional y también mirando todo lo que ha subido el SMI en los últimos años han afectado al empleo? Estamos en términos históricos de cotizantes a la Seguridad Social. El salario mínimo interprofesional era en el año 2017 de 707 euros. Hoy es de 1.080, es decir, va a tener una subida en un lustro de un 52%. Y esta subida del salario mínimo interprofesional ha sido compatible con alcanzar el récord histórico de empleos y de cotizantes a la Seguridad Social, que supera los 20 millones. Es decir,
se ha roto el mantra de que la subida del SMI en los términos que está subiendo ahora mismo en España conllevara una destrucción significativa de puestos de trabajo. Más bien al contrario, yo creo que estas mejoras de la renta disponible de casi 2 millones y pico de personas, como va a suponer esta subida del SMI, es una activación de la demanda y del consumo de las personas que tienen que dedicar este salario necesariamente a consumos básicos, de alimentos, de cuestiones muy básicas, que a su vez genera una cierta reactivación económica y por tanto de los empleos, ¿no? Yo creo que se ha roto el mantra de cómo había que hacer frente a las crisis en España y ha sido posible, insisto, ha sido compatible esta subida del SMI, una estabilización muy importante del empleo. Hemos multiplicado por 5 mediante los acuerdos sociales la tasa de contratación indefinida en el último año en España y esto, insisto, es perfectamente compatible con haber alcanzado de largo los 20 millones de personas cotizantes, ¿no? Si no me equivoco, Unai, ustedes dicen desde Comisiones Obreras que hay 2 millones y medio, creo, de personas que pueden verse afectadas por esta subida del salario mínimo interprofesional. Yo quería preguntar en qué medida realmente son las pequeñas y medianas empresas las que tienen que afrontar esta subida del SMI. Tengo entendido que la mayoría de empresas donde están contratadas estas personas que cobran el SMI son pymes y, por ejemplo, si miramos a grandes corporaciones o grandes empresas como puede ser Inditex, por ejemplo, he obtenido un gráfico de la tabla de salarios de la compañía en 2021 y ahí vemos cómo, pues, por ejemplo, los que trabajan como dependientes tienen un salario medio del entorno de 20.000 euros. Claro, esto es bastante más que el salario mínimo interprofesional, entonces entiendo que grandes empresas, como es el caso de Inditex, no se verían tan afectadas por subidas del SMI, pero quizás sí las pymes. ¿En qué medida? No necesariamente, porque las pymes también tienen que aplicar convenios colectivos y todo depende de las tablas salariales de esos convenios colectivos, ¿no? De hecho, si uno mira los datos y las encuestas de población activa y otros datos, la muestra continua de vidas laborales, muchas veces son empresas medianas o incluso empresas grandes que trabajan en sectores determinados, en sectores de atención a las personas, los que pagan el salario mínimo interprofesional. La relación entre los bajos salarios y el tamaño de la empresa no es tan directa como a veces se quiere dar a entender. Depende mucho más, por ejemplo, del grado de sindicalización y de organización de los trabajadores, donde la clase trabajadora está desorganizada, los salarios son netamente inferiores, pero no tanto del tamaño de las empresas en contra de ese lugar común, porque las empresas de hostelería, las empresas de comercio, cualquier empresa en cualquier sector ya tiene que aplicar convenios colectivos, no tiene que aplicar necesariamente el salario mínimo interprofesional. La relación causa-efecto no es tan clara. Bueno, y otra de las cuestiones que también preocupan, y sobre todo teniendo en cuenta que hoy estamos hablando de bancos centrales y mucho de inflación, es cómo pueden afectar estas subidas de salarios a la inflación. Estamos viendo cómo en toda Europa este fenómeno de subida de salarios, desde luego que está ocurriendo. En España ese 8% de subida del SMI también se asemeja mucho a la inflación media que tuvimos en 2022, que si no me equivoco era del entorno al 8,5%. ¿Hasta qué punto creen ustedes en Comisiones Obreras que puede afectar la subida del SMI a que hay una segunda ronda de inflación o no tiene nada que ver? Yo creo que la segunda ronda de inflación se ha producido ya en el año 2022. Pero no la han provocado los salarios, la han provocado los excedentes empresariales. En España lo que ha ocurrido es que el incremento de los precios internacionales ligados a la invasión de Ucrania, los precios de la energía, los precios de los alimentos y los precios de las materias primas, estos incrementos de costes se han repercutido en su práctica totalidad a los precios al consumo, con la idea de salvaguardar los márgenes empresariales a costa, como digo, de encarecer la cesta de la compra. Esto no lo digo yo, lo dicen los datos. Por eso, en el momento que los precios internacionales se rebajan, en España, producto, por ejemplo, de la excepción ibérica, tenemos una inflación interanual que se sitúa algo por encima del 5%, pero la inflación estructural, la inflación subyacente, se mantiene en el 7,5%. Es decir, lo que ha provocado los efectos de segunda ronda son esos beneficios empresariales que, insisto, no lo digo yo, lo dicen, por ejemplo, los datos que ha proporcionado la agencia tributaria, datos duros, datos contrastados con lo que declaran 1.100.000 empresas, que dice que el beneficio por unidad producida en este año anterior pues se ha elevado por encima del 10%, que son los datos más altos desde el año 2014. Mientras eso ocurría, los salarios apenas se incrementaban, los pactados en convenios colectivos, un 3 y algo por ciento, con lo cual la resolución de esta ecuación es evidente. En España ya ha habido
un efecto de segunda ronda inflacionario que tiene que ver con la evolución de los beneficios empresariales y la imputación de los costes a precios al consumo. Lo que hay que hacer es subir los salarios, pero no a costa de seguir incrementando los precios, sino de menguar temporalmente, evidentemente, los beneficios de esas empresas si de verdad queremos dar una respuesta corresponsable a los efectos de la inflación y de la guerra en el este de Europa, ¿no? El SMI, el salario mínimo interprofesional, lleva muchos años ya subiendo. Hablábamos fuera de micro justo antes de empezar la entrevista que, por ejemplo, desde 2017 acumula una subida del 52%, si no recuerdo mal. Unai, ¿hasta dónde debería subir el salario mínimo interprofesional? ¿Cuál sería el nivel ideal para comisiones obreras en el que se debería situar el SMI? Yo creo que el SMI hay que situarlo al menos en el 60% de la media salarial, como decía al principio, ¿no? Por tanto, más o menos estamos en ese escenario. Lo que pasa es que hay que evaluar hay que actualizar la métrica porque estamos analizando salarios prácticamente del año 2021, entonces hay que ver si este salario mínimo hay que actualizarlo sí o no, ¿no? Pero nuestro objetivo realmente es que el salario mínimo interprofesional afecte a cuantas menos personas mejor, porque los salarios deben ser regulados en España básicamente por convenios colectivos, ¿no? Es más, si las organizaciones empresariales, si COE hubiera cumplido los compromisos que adquirió en el año 2018, en el año 2020 el salario mínimo de convenio ya debiera haber sido de 14.000 euros. Es decir, a poco que lo hubiéramos actualizado en estos últimos 3 años, prácticamente los salarios mínimos de convenio tendrían que cubrir a la inmensa mayoría de esos 2.300.000 trabajadores que se van a ver beneficiados por el SMI. Por tanto, si queremos que el SMI tenga un efecto marginal, como ocurría hace unos cuantos años en España, lo que hay que hacer es promover una subida generalizada, particularmente de los salarios más bajos, desde la negociación colectiva, insisto, como ya se comprometió en junio del año 2018 COE. Lo que pasa que luego sus organizaciones empresariales no han cumplido esos compromisos, ¿no? Bueno, pues Unai Sordo, muchísimas gracias. Yo me quedo sobre todo con dos titulares, con eso que nos decía el secretario general de Comisiones Obreras, de que se ha roto el mantra de que el salario mínimo interprofesional y sus subidas destruyan empleo, y también con eso de que la segunda ronda de inflación en España ya la hemos visto y que más bien tiene que ver con esos excedentes empresariales. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por estar en Negocios Televisión. A vosotras, gracias. Bueno, y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida.